Muy buenas tardes, les habla Roberto González, quien junto con otras 5 instituciones lideradas por el Colegio Monterrey, les dan la bienvenida a este que es nuestro Foro Ciudadano número 16. El tema de esta tarde es, ¿qué es el INE? Y pues la pregunta sería, ¿por qué vale la pena defenderlo? En lo personal, cuando yo oigo INE, lo relaciono con democracia. Y es que sí están muy unidos y explico cuál es la conexión que tienen. Para eso me voy a apoyar en suponer que la democracia sea como una especie de esfera, como un mundo, y que está sostenida sobre 3 fuertes pilares o columna vertebral. La primera es la participación libre, en la cual pues el ciudadano voluntariamente se conecta, y ahí es donde está precisamente conectado el INE, porque el INE en todos los eventos que hace requiere la asistencia de la gente. Y el segundo pilar es algo muy importante y quizá hasta un poco más importante que el anterior, sin quitarle mérito a ninguno, y que viene siendo la educación. Esto desde hace 2500 años los filósofos griegos decían que la democracia es directamente proporcional a la educación. Entre más educación, más democracia. A baja educación, pues baja democracia. Entonces, si hay gente educada y tiene buena participación, pues vamos bien. Y el tercer pilar que soporta la democracia viene siendo la ética. En cuanto a la ética, la definición que a mí me ha gustado y que comparto con ustedes es que es una ciencia dinámica que analiza o juzga, más bien dicho, las acciones del ser humano y las compara contra algo, en este caso, contra el resultado. Es decir, si yo hago una acción y beneficio a mi semejante y a su vez beneficio yo mismo, esa es una acción ética. Si él o yo o ninguno se beneficia, pues será todo menos una acción ética, ¿no? Ahora, pues si nosotros queremos saber en México cómo está la democracia, pues es cuestión de agarrar estas 3 columnas vertebrales, darles una calificación del 1 al 10, donde el 10 es el máximo, pero habría que agregar que tendríamos que hacer el esfuerzo nosotros día a día para que esa calificación se acerque al 10. Pero no solo eso, tendríamos que ver que se equilibren, porque si 2 de las pilares se ponen en el nivel 10 y uno en 5, pues la esfera que es la democracia se nos deslizaría, se caería y se rompería. Así que tenemos que ser conscientes de que los tenemos que hacer crecer, pero que se vayan nivelando para que la democracia se sostenga en la parte alta, ¿no? Ahora, de hecho, hay politólogos que califican que México tiene una democracia defectuosa. Esto es una calificación abajo de la media, o sea, mala la calificación. Pero hay otros más críticos que dicen, no, estamos en un sistema híbrido. Una parte es esa democracia que acabo de mencionar y otro es el autoritarismo. Bueno, pues ese es el gran reto que tenemos como ciudadanos y que es nuestra tarea de ver cómo hacemos para fortalecer esas 3 columnas vertebrales para llevarlas a su máximo número, pero equilibrada de manera que tengamos una democracia de calidad. El Colegio Monterrey, en esta ocasión, nos hemos apoyado en una ponente invitada de lujo, doctora María Marván, quien en un rato más será presentada oficialmente y se le da su semblanza, pero que les puedo anticipar que esa es la única mujer, ella es la única mujer que ha estado como consejera dentro del IFE allá por el año 2011-2014 y que se ha mantenido cerca del INE y que es una voz autorizada, una opinión autorizada que es tomada en cuenta a nivel nacional. Y si agregamos a eso que tenemos también un moderador de lujo como es un regiomontano exitoso que también es un exitoso directivo consejero del Colegio Monterrey, que es el licenciado Fernando Elizondo Barragán, que en un momento más le voy a pasar yo la palabra, pero nomás antes, y con eso termino, yo quiero darles un aviso y 2 como reconocimientos, vamos. Decía que continúen disfrutando del evento y pues yo le paso la palabra al moderador de esta tarde, que es el licenciado Fernando Elizondo Barragán. Adelante, Fernando, gracias. Muchas gracias, Roberto. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto y me siento mucho orgullo de tener el honor de moderar, si así se le puede decir a lo que voy a hacer, esta sesión con la doctora Marván. Como decía Roberto, esta es una ocasión especial. Quizá todos los que están ya en la sesión lo saben,
pero lo voy a repetir. El Colegio de Monterrey realiza una conferencia semanal sobre temas de interés con gente destacada, con gente importante, conocedora, que son sesiones pues sumamente ricas en aprendizajes para todos los que asistimos a verlas. Cada 3 o 4 meses, 3 años, 3 veces al año, quiero decir, se hace un foro como este. Y en ese foro se trata de tener un tema más importante de carácter nacional y desde luego una personalidad muy destacada. En esta ocasión, pues estamos de fiesta, como bien decía Roberto, porque tenemos a la doctora Marván. Y además tenemos un tema que yo sé que está hirviendo en la sangre y en el cerebro de todos los que están aquí ya en la sesión y que ha causado y sigue causando mucha inquietud. Entonces, creo que no hay nadie mejor que la doctora Marván para hablarnos de esto. Y quiero nada más decirles algunas notas de procedimiento. La doctora Marván va a hacer una exposición por el tiempo que ella desee. Les pido, por favor, se aseguren de que sus micrófonos están en silencio, porque queremos oír a la doctora Marván, no los ladridos de los perros de la casa. Y si no lo ponen en silencio, a veces así sucede. Entonces va a exponer ella y después de la exposición vamos a tener un ratito para poderle hacer preguntas o dudas, plantearle dudas, en fin, y que ella nos responda. Para hacer esto, yo les pido que utilicen la herramienta que tienen en Zoom. Dentro del apartado de reacciones hay una que dice levantar la mano. Yo le voy a dar la palabra a quienes levanten la mano en el orden en que lo hayan hecho. Y cada quien tendrá un breve momento para plantear su pregunta o cuestionamiento y entonces juntamos quizá 2 o 3 y la doctora Marván los contestará. Entonces, dicho esto, procedemos a darle lectura. Casi es innecesaria, pero porque la doctora Marván es una mujer muy destacada en el ámbito nacional, pero bueno, por cumplir el requisito, diremos que la doctora María Marván Laborde es licenciada en Sociología de la UNAM, con maestría y doctorado en la New School for Social Research de Nueva York, que desempeñó la posición de comisionada del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública de 2003 a 2011. Recordemos que el acceso a la información es una invención de este siglo, ya es una institución muy, muy reciente. Y ella encabezó la comisión a partir de 2003 y hasta 2011. Pasó a ser consejera del Instituto Federal Electoral, el IFE, antecesor del INE, de 2011 a 2014. Ella es especialista en temas de política, en cuestiones electorales, de transparencia, de acceso a la información, protección de datos personales y desarrollo democrático en México. Y además es catedrática en la UNAM, en la Universidad de Guadalajara, en el Instituto de Estudios Superiores de Occidente y en el Instituto Tecnológico Autónomo de México. Actualmente es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. Preside actualmente el órgano rector de Transparencia Mexicana, que como ustedes saben es una organización corresponsal o parte del esfuerzo de Transparencia International, y que colabora también en todos los esfuerzos por combatir a la corrupción y hacer que nuestro país sea más transparente. Dicho esto, le paso la palabra a nuestra expositora. Muy bienvenida, doctora. Tiene usted el micrófono. Muchísimas gracias. Me da muchísimo gusto estar con todas y todos ustedes esta tarde. Quiero agradecer de manera especial al Colegio de Monterrey la invitación y desde luego a Roberto González, que fue el contacto,
y a Fernando Elizondo, viejo conocido y amigo, y le agradezco muchísimo esta presentación. Quisiera además, antes de empezar, felicitarlos porque tener una organización civil que tiene 7 años funcionando con reuniones semanales en donde reflexionan y ven temas de interés propio y de interés nacional, se dice fácil, pero quienes hemos pertenecido a otro tipo de organizaciones sabemos que un año es un gran logro y por lo tanto, pues hablar de 7 años es un logro evidentemente todavía mayor. Me han encargado la mesa directiva del Colegio de Monterrey, por supuesto a través de Roberto González y todos los demás, que platiquemos sobre qué es el INE y por qué es defenderlo. Y por qué es importante defenderlo. Parecería innecesario en este momento de la historia tratar de decir qué es el INE. Ciertamente, la gran mayoría de nosotros lo conocemos, es una de las instituciones más presentes entre todos los mexicanos, pues simple y sencillamente porque es la institución que por defecto nos da nuestra cédula de identidad. No se llama cédula de identidad, pero en el sentido práctico ha venido a sustituir la ausencia de una cédula de identidad y esto genera que prácticamente todos conozcamos al INE porque nos da una identificación que nos permite ir a votar e identificarnos para que nadie vote en nuestro lugar y para que nadie vote 2 veces. Dicho esto, creo que hay que reconocer, y es muy importante, que el INE es una organización garante de las elecciones en México. El INE no tiene mayor interés en que gane un partido o gane el otro, o pierda un partido o pierda un candidato. El INE se encarga de organizar las elecciones desde un punto de vista técnico, con un marco legal sumamente complicado. Si juntamos todas las leyes electorales, tenemos más de 1000 artículos y más de 200 funciones distintas que le hemos ido encargando al INE desde que nació en 1990 como Instituto Federal Electoral, y le hemos ido agregando funciones a lo largo de la historia hasta llegar a lo que hoy tenemos. Dicho de manera muy simple, lo que nos garantiza el INE es, en primer lugar, la transmisión pacífica del poder. México se distingue, a pesar de la cantidad de violencia que tenemos, pero México se distingue, y en ese sentido es casi único en el mundo, por tener, ya casi va a ser un siglo, en que el presidente se elige a través de elecciones que a lo mejor antes no eran muy justas, que estaban manipuladas por el Ejecutivo, que había un partido hegemónico, pero finalmente desde 1934 hasta la fecha, el presidente de México ha entrado el 1 de diciembre como resultado de una elección y ha salido el 30 de noviembre y ha entregado el poder a su sucesor, con más o menos reconocimiento, pero sin procesos violentos alrededor de eso. Y creo que esa es una de las primeras cosas que tenemos que atesorar, y yo les diría, allí hay una buena razón para defender y seguir defendiendo al IFE. Por supuesto, no es lo mismo las elecciones de 34 a 79 o de 97 o de 2000 para acá. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que hemos logrado terminar con un sistema de partido hegemónico que de manera pacífica perdió el poder. Un sistema de partido hegemónico lo único que quiere decir es que es un partido que cuenta más que los demás y que a pesar de haber oposición, pues en realidad la oposición está muy disminuida y no estaban compitiendo de igual a igual. Hay una serie de transformaciones
políticas y sociales donde el poder realmente se empieza a repartir, y tenemos dos características esenciales pero muy importantes de nuestro sistema electoral. Es un sistema plural y es un sistema competitivo. Es posible pensar que quien entra a una elección puede ganar la elección, se le va a reconocer su triunfo y va a poder acceder al poder. Y no pensemos solamente en acceder a la presidencia, acceder a una gubernatura, acceder a una diputación, acceder a una curul en el Senado. Y el pluralismo en gran medida se ha formado gracias al reconocimiento de un doble sistema electoral. Con una boleta electoral que tenemos, elegimos al mismo tiempo a un diputado uninominal que representa a las gentes que vivimos en un solo distrito, y un grupo de diputados plurinominales que representan la fuerza de los partidos. Es importante, desde mi perspectiva, si quieren lo podemos discutir a la hora de las preguntas con mucho gusto, que no nos traguemos la píldora de que los diputados, las diputadas de representación proporcional no representan a nadie. Sí representan la pluralidad del país expresada en la fuerza de cada una de las diferentes organizaciones políticas a las que llamamos partido. Una cosa que me parece muy importante es por qué debemos de seguir reconociendo, o podemos seguir reconociendo, no hablemos en términos de deber ser, que nuestras elecciones son una organización ciudadana. Hay una controversia entre si los consejeros y las consejeras electorales son elegidas por la Cámara de Diputados. ¿Cómo podemos seguir diciendo que el INE es una organización ciudadana? A mí me gustaría aquí hacer una diferencia. El INE es una organización dirigida por especialistas técnicamente preparados, elegidos entre las diferentes fuerzas políticas, en donde ahí sí las fuerzas políticas son obligadas a ponerse de acuerdo. Cuando encontramos la crítica de lo que tenemos en el Consejo General del INE son cuotas y cuates, creo que estamos tergiversando la razón de ser de cómo se elige a los consejeros y las consejeras del INE. Y lo que hemos hecho al darle la capacidad de elección a la Cámara de Diputados es obligar a las principales fuerzas políticas a que se pongan de acuerdo en las cabezas, y aquí es importante resaltar el plural, en las cabezas del INE, es decir, hemos descansado la dirección del INE en un cuerpo colegiado que se llama Consejo General. No hay una sola decisión en el INE que el consejero presidente Lorenzo Córdoba pueda tomar por sí mismo, ignorando a sus compañeros del Consejo General. Y eso es muy importante reconocer. Entonces ustedes dirán, y con razón, pues ya me perdí, porque entonces, ¿dónde está el hecho de que la organización de las elecciones la llevan a cabo los ciudadanos? Aquí lo que es muy importante es reconocer y acordarnos quiénes cuidan las casillas el día que vamos a votar. Mis vecinos, los ciudadanos, gente que no necesariamente pertenece a un partido político, que fue sorteada a través de una tómbola muy complicada. Hay un día específico en el proceso de organización electoral donde se toman las letras del alfabeto por donde se van a empezar a seleccionar los ciudadanos. Hay un programa de computación que es muy importante, que va seleccionando vecinos a los que el INE tiene que ir a visitar, a invitarlos a hacer
funcionarios de casilla, algunos de ellos aceptan, otros no aceptan, pero lo que es muy seguro es que el día que yo voy a votar, quienes están cuidando las elecciones son mis vecinos ciudadanos que por amor a la patria y a la democracia decidieron dedicar por lo menos 2 o 3 días de su vida. El día de las elecciones, más los días de preparación y los días de conteo de votos. Y en ese sentido, hay que reconocer que la organización ciudadana de las elecciones en México sigue residiendo en la ciudadanía, aunque sea el Congreso General, la Cámara de Diputados, la que elija a los consejeros y consejeras. ¿Es bueno o es malo que lo elija la Cámara de Diputados? Yo creo que fue un magnífico remedio y yo sigo creyendo que es una buena fórmula que sea la Cámara de Diputados que por mayoría calificada, es decir, 2/3 partes de la Cámara de Diputados, 2/3 partes, alrededor de 300 diputados, 300 de 500 diputados, los que tienen que estar de acuerdo, y esto quiere decir que necesariamente deben de participar más de un partido. ¿Cuál era la alternativa que teníamos antes de 1990? El que organizaba las elecciones era el Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Gobernación, y el secretario de Gobernación era el encargado y responsable, y el responsable, no el encargado y responsable, el encargado y el responsable de organizar todo el proceso electoral. En términos generales, ¿qué pasaba en las casillas electorales? La gran mayoría de las personas que cuidaban las casillas eran miembros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y a veces también echaban mano de miembros del sindicato de Pemex. Es decir, personas interesadas en que ganara el PRI en el poder y se perpetuara. Y era una forma de seguir perpetuando eso. Cuando empezábamos el día de hoy, la tarde de hoy, a conversar, Roberto González nos decía, y con razón, no podemos pensar en el INE, en el IFE, que es su antecesor, sin pensar necesariamente en democracia. Y la gran pregunta, después de años de no ser casi 2 siglos, desde que somos país independiente, que no hemos tenido más que muy pocos momentos de democracia, la gran pregunta es, ¿México es un país democrático o no es un país democrático? Esa pregunta puede ser muy tramposa y yo les invito a que pensemos en ella con mucho cuidado, porque la mejor manera de denostar lo que hemos logrado es decir, no, México no es un país democrático. ¿Cómo podemos hablar de democracia en un país en el que se pueden violar las leyes? ¿Cómo podemos hablar de democracia en un país que hay la desigualdad económica que existe? ¿Cómo podemos hablar de democracia en un país en el que el crimen organizado ha ido ganando cada vez más espacios de la vida pública en prácticamente todos los estados del país? No. México no podemos afirmar que sea un país democrático. ¿Cuál es la trampa de esto? Que entonces pensamos que no hay nada que defender. A mí me gustaría invitarlos a pensar en la democracia procedimental como la ha definido uno de los grandes pensadores de filosofía política, el italiano Norberto Bobbio, en donde nos dice que una democracia procedimental cumple con 3 características que yo, desde mi perspectiva, afirmo sin dudarlo que sí se cumplen. Tenemos certidumbre en las reglas,
incertidumbre en los resultados, es decir, el día que empieza una elección, no sabemos quién va a ganar la elección, y el que llega al poder llega a través del voto popular, porque los votos cuentan y se cuentan. Seguramente muchos de ustedes dirán, ya ni la muela la doctora Marván, ¿qué definición de democracia más pobrecita nos está ofreciendo? Estoy de acuerdo, es la democracia, es la definición de democracia mínima. No digo que a partir de ahí no tengamos la posibilidad, la aspiración y, si ustedes quieren, inclusive la obligación de construir una mejor democracia. Pero si no reconocemos que tenemos esa democracia y de manera clara la tenemos, por lo menos desde 1997 hasta hoy, 2022, que son los únicos años en nuestra historia como México independiente en la que lo hemos tenido, ¿eh? No existe ninguna otra. Hemos tenido 40 años de paz con el porfiriato, pero no había democracia procedimental. La paz era impuesta, lograda y mantenida porque una sola persona se mantuvo en el poder y logró hacer a lo mejor grandes avances económicos. Pero democracia, en el sentido en el que lo estoy diciendo, la verdad es que son los únicos 30 años de nuestra historia, en la que, casi 30 años, en la que lo hemos logrado. ¿Podemos confiar en la autoridad electoral? ¿Por qué cada proceso electoral se vuelve a revivir el discurso del fraude y encontramos que mucha gente queda absolutamente inconforme con los resultados electorales y nos dice fraude, volvió a haber fraude? ¿Cuál es la diferencia, que desde mi perspectiva es muy importante, entre el fraude de 88 y lo que ahora los partidos siguen llamando fraude? El gran problema del fraude de 88 es que no había manera, no había autonomía de la autoridad electoral, y podemos suponer y afirmar con un grado muy alto de certidumbre que la autoridad electoral trabajó a favor del partido en el poder y manipuló los resultados electorales y el proceso electoral para favorecer a Carlos Salinas de Gortari. Oiga, es que eso sigue sucediendo. No estoy segura, la verdad. Yo creo que a partir de 1996, que tenemos una institución electoral autónoma, esta es independiente y no trabaja y no ha trabajado para el partido en el poder. Si nosotros analizamos los resultados electorales de 1997 a la fecha, que es la época, es el momento en que se le da la autonomía constitucional al IFE, antecesor del INE, lo que tenemos es una cantidad importante y significativa de alternancias. ¿Por qué hablo en plural? Porque no solamente ha cambiado el partido del presidente, que es quien llega al poder, sino si nosotros tomamos en cuenta que cada proceso electoral federal, ya no hablemos de los estatales, tenemos en realidad 333 elecciones conjuntas para elegir a 629 puestos de elección popular. Y ustedes revisan la cantidad de veces que ha salido el partido que está en el poder y ha ganado un nuevo escaño, una nueva curul en el Senado, una nueva gubernatura, una nueva alcaldía e inclusive la presidencia. Tenemos que más del 50% de los puestos de elección popular por los que hemos votado desde 1997 hasta la fecha, ha perdido el partido en el poder y ha ganado un opositor. Esa es una prueba empírica fehaciente de que vivimos en un sistema en el que la democracia
procedimental funciona. Si no me creen, les invito a que revisen la data del Instituto Federal Electoral, pero así es. ¿Cuál es la diferencia o por qué seguimos hablando de fraude? Yo creo que seguimos hablando de fraude por dos razones que son muy importantes. Una que, bueno, las dos están juntas con pegadas. Una de ellas es el hecho de tener una autoridad electoral independiente, suficientemente capacitada, con todas las habilidades y posibilidades para organizar una elección, para cuidar la elección, para asegurar que existe el pluralismo mexicano, no elimina las malas prácticas de los partidos políticos. Tener una democracia procedimental en la que tenemos certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados no elimina a los partidos políticos y a las y los candidatos tramposos. Lo que tenemos es una serie de candados para tratar de evitar, uno, que se hagan esas trampas, en primer lugar, y en segundo, que esas trampas no se impongan sobre la voluntad popular. Y ahí sí les puedo admitir que hemos tenido resultados disparejos. A veces se logra, a veces no se logra muy bien. Normalmente cuando dos partidos se pelean y van frente al tribunal electoral a quejarse de que un partido hizo trampa en la campaña, de que un partido está repartiendo mochilas o tortas en sus campañas, que compró el voto, que ellos lo vieron, que estaban cerca de la casilla y le estaban dando 100 pesos, 500 pesos, 1000 pesos a los votantes a cambio de su voto. Eso sí puede existir, pero tenemos hoy manera de limpiarlo. En la época del sistema de partido hegemónico, los partidos de oposición no tenían una autoridad jurisdiccional, es decir, jueces, frente a los cuales irse a quejar y decir: el partido fulano o sutano que está en el poder o que no está en el poder me está haciendo trampa. Quien resolvía si se estaba haciendo trampa era el propio secretario de Gobernación, y ya si las cosas se ponían horribles, llegaban hasta la Cámara de Diputados, que estaba dominada por el partido dominante. ¿Y quién dominaba en las trampas? Pues el partido dominante, por definición. Entonces le íbamos a decir a quien había sido el tramposo: oye, yo creo que tú me estás haciendo trampa. La respuesta era obvia: pues yo creo que no. ¿Sí? Hoy tenemos una autoridad profesional que organiza las elecciones y otra autoridad profesional jurisdiccional que atiende todas esas quejas y que revisa las decisiones tanto del INE como las malas actuaciones de los propios partidos. Y esa es la gran garantía que tenemos de que esta democracia procedimental funciona. Oigan, María Marván dice que la democracia procedimental es perfecta y yo creo que no. No. Yo no digo que sea perfecta ni que no sea perfectible. Lo que yo digo es que funciona y que tenemos que sentirnos muy orgullosos y orgullosas las mexicanas de tener esta organización y de poderla realmente tenerla a la disposición del pluralismo mexicano y de la democracia mexicana. ¿Cuál es el otro elemento que ha sido sumamente pernicioso en este proceso electoral? Lo que en términos muy técnicos, Michelangelo Bovero, italiano también, alumno de Norberto Bobbio, ha llamado la inadmisibilidad de la derrota. Nos ha hecho mucho daño que en esta falta de compromiso y de lealtad democrática en términos generales que tienen los partidos, no digo que no haya grandes demócratas en todos los partidos y no digo que haya grandes personas
comprometidas con la democracia en todos los partidos. Pero también hay una enfermedad que no hemos podido curar, que es la inadmisibilidad de la derrota. Perdí, pero yo no reconozco haber perdido. Y además se ha convertido en un discurso sumamente rentable para la candidata perdedora o el candidato perdedor decir: yo no perdí, la culpa la tiene la autoridad que está haciendo las cosas mal y trabajó en mi contra. Y tenemos candidatas y candidatos, partidos políticos tan cínicos que no tienen ningún empacho en decir que la elección del Distrito 8 de Nuevo León estuvo trampeada porque la autoridad electoral, local o federal, como quieran, porque la autoridad electoral hizo todo para que yo, María Marván, perdiera, con lo guapa, lo simpática que soy y lo bien preparada que estoy. Y no reconoce el triunfo de mi partido, entonces ahí digo, hizo trampa. Pero si mi partido ganó la gubernatura, allí no hizo trampa, porque sí ganó el miembro de mi partido. ¿Sí me explico? Tenemos una esquizofrenia en los partidos políticos generada por la inadmisibilidad de la derrota, que de 333 elecciones simultáneas no tenemos ningún problema en acusar fraude en 30, en 70, en 120, en 200, en las que perdí, pero en las que gané, pensamos que la autoridad funcionó de maravilla. Y si ustedes se dan a la tarea de ir revisando esos discursos de los partidos en el momento postelectoral, van a darse cuenta cómo existe esta cacofonía de los triunfos que reconocen los partidos triunfantes y las derrotas que no reconocen los partidos derrotados. Cuando en todas las elecciones tenemos partidos que ganan y partidos que pierden. Eso quiere decir que los votos cuentan y se cuentan. A partir del 2006 se volvió a agravar el tema, a agravar con V de gravedad, el tema de la inadmisibilidad de la derrota. Muchos de los que estamos aquí recordamos, quienes nos están viendo que viven o vivieron o estaban en la Ciudad de México, se acordarán de la famosa toma de Reforma, el presidente legítimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de eso, llego al puente que nos trae al momento presente y al brutal embate que estamos viendo, que está sufriendo el INE desde la presidencia de la República. El INE siempre ha sido criticado, a veces con razón, a veces sin razón. Ya reconocí y admití, por supuesto, que el INE es perfectible y hay muchas cosas que podríamos mejorar. Algunas a través de reformas electorales, otras a través de ir evolucionando e ir exigiendo a los partidos políticos y a la ciudadanía mayor compromiso con la democracia y mayor aceptabilidad de la derrota. Pero lo que nunca habíamos visto, lo que es verdaderamente nuevo, es que el partido triunfador sea el encargado de decir y repetir prácticamente 3 o 4 veces por semana y a veces hasta más, que el INE es una institución que no sirve, tramposa, cara, a la que hay que eliminar y a la que hay que sustituir porque no funciona. El embate tan brutal que está sufriendo el INE y los consejeros del INE viene de la inadmisibilidad de la derrota desde 2006, es una herida que no pudo curar el triunfo
del 2018 y que a partir del rencor alimenta todos los días un discurso que lo que está haciendo es debilitar de manera sumamente peligrosa la fortaleza del INE. Si ustedes revisan, y hay muchas encuestas de opinión popular, ¿en qué opinión tiene la ciudadanía en términos generales al INE e inclusive al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? La opinión es buena. Son dos instituciones aprobadas en términos generales. Sin embargo, todos los días lo que oímos es que es una institución conservadora, producto del neoliberalismo, donde solamente las élites se han puesto de acuerdo para poner a los consejeros, como si no hubiera necesidad de que 2/3 partes del Congreso hubieran votado por ellos, ellas y ellos, como si no hubiera un procedimiento de selección ya de por sí bastante complicado. Y la verdad es que sí creo que debemos de estar preocupados por este embate en contra del INE, porque sí es muy probable que lo que nos esté generando es un debilitamiento constante de la institución. Se ha propuesto en las últimas semanas una reforma electoral radical que propone dos cosas que creo que cualquiera de los que estamos aquí deberíamos de estar muy preocupados por las dos cosas. Tres cosas. La primera, correr a los actuales consejeros. La segunda, elegir a los consejeros y a los magistrados del Tribunal Electoral. Bueno, correr consejeros y magistrados a través del voto popular y secreto. Y la tercera, desaparecer los diputados plurinominales. Cada vez que hemos corrido, y esto sí lo hemos hecho varias veces, lo hizo la Cámara de Diputados en 2003. En 2003, los consejeros electorales que organizaron la elección de 2003, del año 2000, en la que tuvimos la primera alternancia y ganó el Partido Acción Nacional y ganó Fox, los 9 consejeros salieron en 2003 porque la Cámara de Diputados decidió que salieran. Tenían un periodo de 6 años, pero tenía la posibilidad la Cámara de Diputados de volverlos a nombrar. No quisieron nombrar a ninguno de esos 9 consejeros porque el PRI y el PAN, y hay que decirlo con todas sus letras, estaban sumamente enojados por las multas de Pemex Gate y por las multas de Amigos de Fox. Y en venganza contra los consejeros electorales, dijeron baraja nueva, que se vayan todos, que se pierda la experiencia, no importa, traemos 9 consejeros nuevos. En el 2006, 2007, 2008, se volvieron a correr a todos esos consejeros que organizaron la elección del 2006. ¿Por qué? Porque no aceptó el PRD la derrota en ese momento con su candidato López Obrador. En 2014, cuando pasó del IFE al INE, no se corrió a todos los consejeros. Habíamos 4 consejeros electorales del IFE que teníamos la posibilidad de repetir, que teníamos el compromiso de los partidos políticos de que quedaríamos como consejeros electorales. Por azares del destino, que no viene al caso plantear en este momento, yo no quedé al final, pero sí quedaron mis otros 3 compañeros, el consejero Lorenzo Córdoba, el consejero Benito Nasif y el consejero Marco Antonio Baños, y se eligieron 8 consejeros y consejeras nuevas para elegir a los 11 nuevos consejeros, que son los que ahora conforman el Consejo General, cuando le dieron los partidos políticos al INE una serie de funciones, no para organizar las elecciones locales, pero sí para supervisar la organización de las elecciones locales, en la que se incluye, quizá como cuestión
más importante el proceso de selección de los consejeros de los institutos locales, a los cuales hoy les llamamos organismos políticos locales electorales. La Constitución los nombra de las dos maneras, que no son otra cosa sino los institutos locales. Hemos tenido una evolución normativa importante que ha logrado ir cerrando la puerta a todas esas malas prácticas, que ha generado un sistema donde los partidos políticos pueden perder y pueden ganar, que ha ido garantizando la pluralidad en el país, que ha ido permitiendo que aparezcan partidos nuevos siempre y cuando se cumplan con una serie de requisitos sumamente altos, que destina muchísimo dinero de nuestros impuestos para financiar a los partidos políticos, pero que nos ha dado un sistema electoral y un sistema de partidos plural, competitivo, con, perdón que lo vuelva a repetir, certidumbre en las reglas e incertidumbre en los resultados. Creo que esas son las razones por las que vale la pena defender al INE y por las que vale la pena preocuparnos por lo que está pasando en nuestro país. Me han pedido que platique con ustedes 30 minutos, con chance de pasarme unos minutitos más. Ya les tomé 6 minutos de más. Me gustaría ahora regresarles la palabra a ustedes y con mucho gusto atender las preguntas o cuestionarme con ustedes lo que ustedes también se cuestionan, y estoy a su disposición. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias, doctora Marván. Muy rica exposición en datos y en conceptos sobre este instituto que ahora tanto nos preocupa. Yo quisiera empezar la sesión de diálogo con usted con un par de cuestionamientos, porque sé que están en la mente de muchos ciudadanos. En la reforma que se ha mencionado, que no se conoce el detalle, pero se ha mencionado a grandes rasgos, se dice que los consejeros serían electos por voto popular y los magistrados del tribunal también. Yo le quisiera preguntar, ¿qué pasaría si esto se hace así? ¿Cuál es la consecuencia de que sean electos por voto popular? ¿Qué es lo que podríamos anticipar? Y la segunda pregunta es, nuestra democracia, como bien lo planteaba, es algo vivo, que está evolucionando, que está mejorando y que nos tenemos que encargar de que siga mejorando. Y en la pluralidad política que hay actualmente en el país, una duda que surge es, ¿no nos haría bien tener un mecanismo de segunda vuelta para elección, para algunas de las elecciones o para todas las elecciones, y un mecanismo de elecciones primarias para la selección de candidatos dentro de los partidos? Si quiere, empezamos con sus comentarios al respecto. A ver, las dos son preguntas muy buenas, sumamente interesantes. La verdad, creo que no podemos tomar en serio la propuesta de elegir a los consejeros electorales y a los magistrados por voto popular. La primera pregunta que nos tenemos que hacer en sentido común es ¿cuál va a ser el INE que va a elegir, que va a organizar la elección de los consejeros que van a organizar la elección federal? Es un sinsentido, pero es un sinsentido muy demagógico que puede ganar adeptos, ¿sí? Tomando en cuenta la propuesta que abuelo de pájaro dijo el presidente, que yo sepa no hay todavía una propuesta escrita. ¿Qué es lo que pasaría si propone el presidente 20 candidatos, la Cámara de Diputados 20 candidatos y el Poder Judicial 20 candidatos?
El presidente tendría 20 candidatos, por razón obvia, él los propuso. El Congreso, la mayoría la tiene el presidente. ¿Cuántos les gustan que de esos 20 candidatos fueran afines a López Obrador o a Morena? En el más fregado de los escenarios, 10, ya tendría 30. Y del Poder Judicial que tiene tan cooptado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues a lo mejor logra otros 10. Es decir, en la mecánica que él mismo planteó, que me parece impracticable, lo primero que tendríamos es que el presidente tiene control sobre 40 de 60 consejeros concursantes, digamos, por los puestos. Lo segundo que pasaría es que encareceríamos más el sistema electoral, porque hay que organizar 2 elecciones federales, la de los consejeros que van a organizar la elección federal y los de la elección federal. ¿No que él quería bajar costos? Entonces, es realmente un absurdo. Y la tercera, ¿qué vamos a hacer con consejeros electorales haciendo campaña? ¿Qué me puede prometer un consejero electoral? Yo prometo cumplir la Constitución y hacerla cumplir. Eso es lo que tienen que prometer todos y nada más, pero también nada menos. Vamos a tener consejeros en un, perdón por el pochismo, bueno, lo voy a decir en español, en un concurso de belleza, en un concurso de popularidad. Vamos a elegir a el comediante más simpático, a la actriz más guapa, a Miss Universo. Eso es lo que queremos de una autoridad electoral que tiene que operar un sistema político electoral de los más complejos que hay en el mundo. De verdad me parece que no hay que tomar muy en serio la propuesta que se está haciendo. Lo que sí hay que tomar muy en cuenta y preocuparnos y ocuparnos es la amenaza a destituir a los consejeros y a los magistrados y a acabar con el INE. Ese es el propósito último de esta propuesta tan radical, creo yo que inimplementable, que nos está haciendo. Propone algo tan extremo para ver si en el proceso de negociación con las oposiciones logra por lo menos la destitución de todos los consejeros electorales, la eliminación de la representación proporcional, la eliminación o reducción sustancial del financiamiento público a los partidos y generar un cierto control del Poder Ejecutivo en la organización de las elecciones. Entonces, creo que sí hay que preocuparnos por esa propuesta, pero más que por el contenido de la misma, por las intenciones que hay detrás. Mecanismo de segunda vuelta, y me gustó mucho como lo planteó usted, Fernando Elizondo. Y le voy a decir por qué. Porque dijo, deberíamos de tener segunda vuelta para el cargo de elección presidencial o para todos los puestos de elección popular. Yo estoy de acuerdo con la segunda y no con la primera. ¿Sí? La segunda vuelta es un mecanismo que se inventó en Francia. Después de muchos años de inestabilidad política y electoral, después de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1957-58, que se hace la nueva Constitución francesa que establece la Quinta República, redactada prácticamente por el general Charles de Gaulle de la mano del gran constitucionalista Maurice Duverger. Lo que buscaban era darle estabilidad a los partidos políticos respetando la pluralidad. Y ellos inventaron la segunda vuelta, pero todos los puestos de elección popular van a segunda vuelta y no existe representación proporcional. Entonces, lo que logramos es que haya muchos partidos en competencia que participan en una primera vuelta, y si en esa primera vuelta el presidente no logra mayoría absoluta
o los otros puestos menores no logran una ventaja de diferentes tamaños dependiendo si son alcaldes o si son diputados locales o si son senadores, si no hay una diferencia entre el primero y segundo lugar suficientemente amplia como para darles la legitimidad del triunfo, el primero y el segundo lugar van a segunda vuelta. Y esto lo que ha garantizado desde 58 hasta la fecha es que haya pluralidad política en Francia y legitimidad en quienes eligen, en los electos, perdón. Por supuesto, no quiero decir que no haya habido problemas políticos en Francia de 1958 para acá. Los ha habido y fuertes con Mitterrand, ahora con Macron, en fin, con Sarkozy, etcétera, ¿sí? Pero ese mecanismo funciona en esa lógica porque está dentro de un sistema integral. ¿Cómo se ha propuesto la segunda vuelta en América Latina y cómo lo propone la mayoría de las personas que hablan de una segunda vuelta en México? Para la elección presidencial. Y allí hay una disfuncionalidad de origen. La elección presidencial en primera vuelta sucede el mismo día, a la misma hora, en el mismo canal y en la misma casilla que elegimos al Senado completo y a la Cámara de Diputados. Pero el Senado y la Cámara de Diputados no van a segunda vuelta. Y van a segunda vuelta los dos primeros lugares de la presidencia. ¿Qué pasa cuando hacemos una elección en segunda vuelta con estas características? La gran mayoría, no necesariamente todos, de los que no votaron por el primer lugar, que podemos esperar que sea el que tenga la mayoría en el Congreso, van a juntarse para votar juntos de manera natural y estratégica, no por trampas que se hagan, por el segundo lugar, porque lo que tienen claro es que no quieren al primer lugar. No sé si me explico. Y entonces lo que sucede, que ha sido la desgracia de América Latina, en Perú, en Brasil y en Ecuador, en Bolivia, es que el segundo lugar de la primera vuelta gana la presidencia sin tener el Congreso de su lado. Y eso genera no solo un gobierno dividido, sino una gran inestabilidad política. Entonces, si quisiéramos pasar a segunda vuelta, a mí me parecería una magnífica decisión, me parecería una gran idea, pero si va a ser una solución integral y no presidencial. Elecciones primarias creo que serían importantes. Tendríamos que encontrar mecanismos para que no fueran muy caros. Como hemos estado acostumbrados a hacer las cosas, nuestras elecciones son carísimas. Tendríamos que tomar una primera decisión y es si serían obligatorias y si serían simultáneas. Hoy día Argentina tiene elecciones primarias obligatorias y simultáneas para evitar que, si yo no quiero que gane el candidato del partido por el que de todas maneras no voy a votar, yo vaya a votar a las primarias del PRI, a las primarias del PAN, a las primarias de Morena, y la forma en la que lo evito es que todas las primarias son, otra vez, permítanme el chiste, el mismo día, a la misma hora, en el mismo canal, en la misma casilla. Entonces yo llego y digo, deme la boleta del PAN, o deme la boleta del PRI, o deme la boleta de Morena. Me pueden dar una sola boleta y en esa boleta elijo en primarias entre los miembros del mismo partido que están compitiendo. Esa es una solución, encarecería nuestro sistema, pero nos daría por lo menos una mínima oportunidad de democratizar un poquito más el proceso de selección de candidatos. De cualquier manera, hay que reconocer que la democracia participativa, la democracia representativa
es una democracia de élites y eso no tiene remedio. Muchas gracias, María. Le damos la palabra a Margarita Sánchez Gavito para hacer su pregunta. Por favor, encienda su micrófono y le pido a quien se identifica como Tere y Toño y quien se identifica como Yoga Smart Tab que prendan su cámara y se identifiquen con su propio nombre. Adelante, Margarita. Gracias, sí, gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias a Roberto González por habernos invitado a la participación de esta ponencia tan brillante que nos acaba de dar la doctora María Marván Laborde. Yo sinceramente la admiro muchísimo y reconozco su talento y reconozco su prestigio y ha sido fascinante su ponencia. Mi pregunta es muy concreta y muy sencilla y va directamente a cuáles serían las mejoras que usted le haría, que usted propondría para que el INE fuera más fuerte y que tuviéramos que contrastar, digamos, con la propuesta de Andrés Manuel López Obrador, es decir, una propuesta sólida. Por ejemplo, se me ocurre que a lo mejor reducir el monto de los recursos que reciben los partidos y los candidatos, porque a lo mejor en ese sentido estamos exagerando y los candidatos deberíamos de buscar recibir recursos económicos por parte de los empresarios o por parte de la sociedad civil o lo que sea, para no sangrar tanto al gobierno. Es mi pregunta muy concreta y le quiero decir que la parte más fascinante de la política obviamente son las elecciones y defender al árbitro es lo más importante que tenemos que hacer porque de eso depende cómo nos vaya a ir en los próximos 6 años. Muchas gracias, doctora. Me encantó conocerla y me encantó participar en esta ponencia. La felicito cordialmente. Muchísimas gracias. Si quiere, tomamos otras dos preguntas para responder juntos. Con por mucho favor, gusto. ¿Quién es Tere y Toño? Por favor, identificarse. Parece que está abandonado ese lugar. No, parece que tienen problemas para prender el micrófono. Sí, bueno. Entonces, dicen que entraron tarde y no pudieron activar su micrófono y alguien lo puede activar. Ok. Entonces pasamos por el momento, pasamos a la siguiente pregunta, que es Enrique Marván. Adelante. Hola, muchas felicidades, María, por la exposición clarísima y muy brillante. Y yo nada más quisiera hacer una pregunta. ¿Tiene sentido que los diputados y senadores sean elegidos de forma personal o sería mejor que fuera pura representación proporcional para repartirlos entre los partidos políticos dependiendo de la votación? Y de esa manera se podría evitar lo que decías tú de la segunda vuelta en la materia de presidente de la República, que si no haces la segunda vuelta con el Congreso, pues entonces el presidente se quedaría con un Congreso en contra. Si fuera de puro diputado y senador de representación proporcional, pues entonces serían los partidos políticos los que decidirían a sus mejores hombres dependiendo de la cantidad de votos que obtuvieran. ¿Funcionaría o es una locura? Gracias. Adelante, doctora. Agradezco mucho las dos preguntas y desde luego habrán sospechado que Enrique Marván es mi pariente, no solo es mi pariente, es un hermano muy querido. No voy a decir que es el más querido porque entonces otros 11 se me vuelven locos. A ver, Margarita, muchísimas gracias por su pregunta. Yo creo que tendríamos que ir caminando hacia un proceso de simplificación del proceso electoral. Es una locura la cantidad de reglas electorales, la cantidad de mecanismos de impugnación que tenemos
y la cantidad de procesos redundantes que tenemos para asegurar que hemos contado bien los votos. Pongo solamente un ejemplo. En Perú, que viene también de una lógica de desconfianza, los votos se cuentan en la casilla. Normalmente en todas las casillas hay por lo menos 2 representantes de partidos políticos de 2 partidos diferentes. Es decir, prácticamente hoy día, al igual que en México, no hay una sola casilla en la que nada más tenga representante un solo partido. El día de la elección, acabando de contar los votos, se les pregunta a quienes están allí, incluidos los observadores, que he tenido la fortuna de ser observadora en Perú. ¿Están de acuerdo en que este es el resultado? Por supuesto, los observadores no tenemos voto, pero estamos como testigos del proceso. Sí, sí estamos de acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En ese momento se empiezan a romper los votos y no hay recuento posible. A partir de ese momento, lo único que tenemos como definitivo son las actas electorales. Y funciona, ¿eh? Y funciona bastante bien. Y ha dado buenos resultados. Desde mi perspectiva, habría que repensar todas las reglas de lo que llamamos el modelo de comunicación política. No me gusta, nunca me ha costado, nunca me ha gustado, nos sale muy caro. La gran mayoría de las impugnaciones tienen que ver con lo que se dice en campaña, cómo se dice, quién lo dice, por qué lo dice. Me parece un modelo muy restrictivo, solamente permite a los partidos y a los candidatos hacer campaña, cuando es la época en la que todos deberíamos de estar interesados en hacer campaña y en tomar posturas políticas, y eso abarataría y simplificaría mucho el modelo electoral. Creo que es importante permitir las 2 cosas que usted propone: decremento de los recursos públicos e incremento de los recursos privados, cada uno de ellos por diferentes razones. No me dejarán mentir, veo aquí, por lo que he estado más o menos oteando al público, algunos viejos militantes panistas. El hecho de tener que conseguir recursos privados, aunque fuera a través de rifas de automóviles, genera una base de apoyo al partido mucho más importante que la que está generando la cantidad de recursos públicos que se le da. Es decir, tendríamos partidos con bases de apoyo más amplias en la sociedad. ¿Sí? Disminuir los recursos públicos, yo tomaría ahí una doble medida. Disminuir de manera muy importante los recursos públicos ordinarios, es decir, los que se le dan todos los días del año, haya o no haya elecciones, lo que obligaría a los partidos políticos a tener estructuras mucho más ligeras. No tienen ustedes idea la cantidad de mexicanos y mexicanas que mantenemos de nuestros impuestos como si fueran empleados federales que viven del dinero que les damos a los partidos. Que lleva ya un compromiso amplio y que se ha mostrado. Hay por ahí una voz. Un momento, por favor. Ya, adelante, perdón. Hay allí un tema importante de, por ejemplo, la cantidad de propiedades inmuebles de las que se han hecho los partidos, la flotilla de automóviles que tienen, que no necesariamente tenemos control sobre esa flotilla. En muchísimas ocasiones los reparten entre sus familiares y el INE no puede hacer mucho porque no los estén usando sus familiares, se reportan como utilitarios. Y yo no sé si reduciría mucho el presupuesto en el momento de las campañas, porque de por sí tenemos un problema no menor de introducción o de penetración de dinero ilícito en las campañas electorales. Pero creo que ahí tendríamos que diferenciar esas 2 cosas.
No es un sinsentido pensar en quitar la mayoría relativa y dejar pura la representación proporcional. De hecho, hoy la gran mayoría de los sistemas electorales del mundo son de pura representación electoral. La minoría, casi les diría yo, pero no lo vayan a escribir con tinta porque me puedo equivocar, que los únicos dos países que tienen mayoría relativa pura son Gran Bretaña y Estados Unidos. Hoy día son minoría, eso sí, absoluta, eso sí, lo puedo decir con toda seguridad. Y habemos muchos países, pero no somos mayoría tampoco, que tenemos un sistema mixto en que tenemos las dos cosas. Los partidos no quisieron quitar la mayoría relativa porque sí genera votos la personalización del poder con la cara del candidato o de la candidata que en teoría debería de ser conocido en su distrito y que eso facilita la identificación del electorado con la persona a la que va a elegir. A mí me gustaría mucho, me parece un sistema mucho más civilizado, el de la pura representación proporcional. No necesariamente se evita el tema de la segunda vuelta, porque lo que puede suceder si no metemos la segunda vuelta en todos los puestos, ¿sí? Entonces, ahí sería una dificultad. Y ya dije que en Francia había segunda vuelta en todos los puestos, pero no había representación proporcional. Entonces, ahí habría que pensarlo, ¿sí? Y la otra que sí tendríamos que empezar a pensar y que es muy importante es el tema de la sobre- y subrepresentación de los partidos políticos en el Congreso. No es posible que nos pase lo que nos pasó este sexenio, que con 40% de los votos logró mucho más del 50% de las curules. Ahí sucedieron dos cosas. Un mal diseño legal que permite el 8% de sobrerepresentación. Eso quiere decir que a otros partidos les quitamos el 8% y por tanto la diferencia es de hasta 16% entre lo que uno gana y los demás pierden. Y la otra, la forma tan tramposa en las que se han dado las coaliciones electorales en todos los partidos, donde se prestan candidatos de uno a otro en la coalición y entonces alguien que en realidad es morenista compitió por el PT, pero a la hora que llega a la Cámara dice, yo ya me regreso a Morena porque era mi partido original, y lo hizo el PRI con el verde, y no fueron ni originales ni exclusivos. Yo creo que hagamos esa propuesta robusta para contrarrestar a la propuesta del presidente. Yo creo que está muy interesante lo que acaba de decir, doctora. Bueno, vamos a proceder con las preguntas de Marcelo Ávila, Rocío y Tom Kukushka. Por favor, Marcelo, adelante. Muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches. Doctora, quiero felicitarla por su presentación. Yo soy ecuatoriano y le hablo desde Quito, Ecuador. Da la casualidad que estoy casado con una regiomontana. Mi intervención tiene que ver por la experiencia ecuatoriana. Tuvimos 15 años del socialismo del siglo XXI con el realmente innombrable régimen de Rafael Correa. Pudimos salir por una serie de circunstancias, porque su propia corrupción le creó suficiente información a la gente para tomar la decisión que tuvo. Pero ahora tenemos un grave problema de gobernanza en el país, precisamente porque, y aquí viene mi primera pregunta, el voto es obligatorio en el Ecuador y quisiera su opinión respecto de la conveniencia o inconveniencia del voto obligatorio.
En segundo lugar, y fuente de inconveniencia y que de falta de gobernanza, el que usted ya lo mencionó, es que teniendo nosotros segunda vuelta, la elección de parlamentarios o miembros del Congreso se hacen en primera vuelta. Y ahora tenemos una crisis espantosa de gobernanza en la asamblea, que así se llama, y la absoluta imposibilidad del gobierno en manejar su gobierno, porque no hay posibilidad de que el Congreso le apruebe ninguna ley. Y esto es una situación gravísima. Todo esto resultado de que en los 15 años, y especialmente en el gobierno de Correa, se desinstitucionalizó el país. Se cambió la Constitución y se cambiaron todas las normas de gobernanza. Se terminó con los principios básicos de la democracia, que son los pesos y contrapesos y la división de poderes. Bueno, no me extiendo más, pero quisiera felicitarle nuevamente y agradecerle por lo que serán sus respuestas. Gracias. Muchas gracias. Adelante, Rocío. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, doctora. Muchas gracias por toda esta explicación tan clara para una ama de casa que tiene 3 hijos y que necesita esa información para poder ayudarles y para su mismo futuro, ¿no? El mío y el de ellos, obviamente. Siento esta parte de, tal vez no es el tema, pero bueno, el próximo domingo va a haber un evento que seguramente va a marcar mucho nuestro país, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo defiendo al INE? ¿Cómo hago para que no vivamos un socialismo como el que acaba de compartirnos el señor, perdone, su nombre no lo anoté, Marcelo. El señor Marcelo, como vivió en Ecuador y cómo se está viviendo en otros países de Latinoamérica? ¿Es realmente tarde para eso? ¿Todavía hay algo por hacer? ¿Qué hago? ¿Cómo convenzo? ¿Qué le digo a mi familia primero y a todos los demás que sé que me escuchen y digo, amigos, etcétera, que sé que me escuchan? Y creo que la verdad ahorita es lo que nos hará libres, ¿no? Y si me permiten, voy a complementar esta pregunta en otro sentido. Viene en el chat también. Alguien pregunta, ¿el no acudir a votar en la revocación pone en mayor riesgo al INE? Esa es la pregunta. Y bueno, terminamos. Gracias. Con Tom Kukushka. El micrófono, Tom, por favor. Gracias, Fernando, y muchas gracias por su presentación. La felicito, doctora Marván. Mi pregunta es sobre lo acontecido el fin de semana pasado por las manifestaciones abiertas a favor de la ratificación por parte de funcionarios públicos de diferentes niveles, pero pues prácticamente en forma cínica. Aquí es cómo castigar, o sea, es posible castigar, y en el caso de que sea posible, cómo debiera de castigarse este tipo de actividades y actitudes para que no se vuelvan a repetir. Adelante, doctora Marván. Muchísimas gracias. Todas ellas preguntas muy interesantes. Simplemente vuelvo a repetir, la segunda vuelta sin incluir a los parlamentarios, sea en asamblea, sea en diputación, es un desastre y América Latina nos los debería de enseñar. Tenemos el caso de Ecuador, estamos viviendo el caso de Perú, no sé si ustedes lo siguen. El pobre señor Pedro Castillo fue elegido hace 6 meses en segunda vuelta y Keiko Fujimori
y su mayoría en el Congreso, una semana sí y la otra también, están queriendo echar a andar un proceso para destituirlo. De 4 meses o 6 meses que lleva en el poder, ya va como en el 5º proceso en el que está a punto de que le pida la renuncia al Congreso. Perú en los últimos 2 años ha tenido 5 o 6 presidentes. Si esa inestabilidad no nos pone los pelos de punta, pues entonces sí, no sé qué nos los podría poner. Fíjese, don Marcelo, que a mí no me gusta el voto obligatorio. Creo que se presta a una doble extorsión. Extorsión el día de la votación, donde acabo llevando a la gente a fuerza a votar, y luego extorsión a la hora de castigarlos. Yo creo que el voto debe ser voluntario y no he podido detectar en lo que conozco de las elecciones latinoamericanas que en varios países, no solo en el Ecuador, en Bolivia, en Chile, en Argentina, en Perú, el voto es obligatorio. No encuentro una diferencia sustancial en el compromiso con la democracia, en la actitud de las autoridades electorales, en el comportamiento de los partidos. No es cierto, creo yo, que el voto obligatorio crea ciudadanía y fortalece a la sociedad civil. Como todo lo que sucede en la vida, cuando es obligatorio, no genera un cambio de conducta ni un compromiso con aquello que hacemos por obligación. Esa es mi perspectiva personal. Yo sé que no mucha gente la comparte. ¿Cómo defiendo al INE y si no acudir pone en mayor riesgo al INE? A ver, vamos a entrar al tema de revocación de mandato y a lo mejor no acabamos ni siquiera a las 12 de la noche. No, yo espero que sí. Yo creo que el INE está en riesgo desde el principio. Si tratamos de ver por qué razón el presidente, la Secretaría de Hacienda y la Cámara de Diputados le negó presupuesto al INE, era porque no le daba la gana que este proceso saliera bien. Y ustedes van a decir, a ver, pero ¿cómo? Si él es el que lo está impulsando. Yo creo que después de la elección del 21, él sabía que tenía el compromiso electoral de su campaña, de que había prometido la revocación de mandato y no lo quería perder, ¿sí? Hicieron una muy mala reforma constitucional y ahí creo que tendríamos mucho que reclamarle a la oposición porque con sus votos se aprobó la reforma constitucional y una pésima ley, además muy tarde. ¿Sí? Yo creo que él previó desde agosto del año pasado que la participación popular iba a ser muy baja y necesitaba a quien echarle la culpa. Y la mejor manera de echarle la culpa al INE era darle pocos recursos, y en ese sentido el INE está metido en una trampa mortal, era darles pocos recursos y decirles por su culpa la gente no vino a votar. ¿Cómo podemos defender al INE? No tragándonos la píldora. O sea, no es cierto que la gente va a ir, no va a acudir masivamente en el 40%. En primer lugar, el 40% se pusieron un estándar altísimo. En elecciones intermedias locales, difícilmente se alcanza el 40%. ¿Sí? Entonces pusieron un estándar inalcanzable. Inventaron una revocación de mandato hecha para la inestabilidad. Si el señor López Obrador perdiera y los resultados fueran vinculantes, el 11 de abril tendríamos como presidente al secretario de Gobernación por un mes para después tener a quién sabe quién. Es decir, tendríamos 3 presidentes del día de hoy a el momento de la sucesión presidencial de 24. Nada que un país medianamente racional pueda desear. Y en ese sentido,
creo que la mejor manera de defender al INE es tratando de romper ese discurso en primer lugar y en segundo, exigirle a la oposición que de ninguna manera permita que pase una reforma electoral como la que está planteando el presidente. Dependemos de esa oposición y creo que es muy importante empezar a tener reuniones, empezar a tener bombardeos a través de correos electrónicos, a través de averiguar sus cuentas de Twitter y hacer responsables a los partidos de oposición que tienen que funcionar como dique y defender al INE que tenemos. Y ya después hablamos si se puede mejorar. Pero creo que ahorita la defensa debe ser muy agresiva, pero a la defensiva. Entrar ahorita a una ofensiva de otra reforma electoral, no sé si nos diera buenos resultados, pero en fin, ese es un cálculo que sobre todo tendrá que hacer la oposición. ¿Cómo evitar la violación flagrante y cínica de la ley? Nos pregunta Tom Kukushka. Pues yo creo que la forma es simplificar la ley. ¿Para qué tenemos una ley tan llena de prohibiciones y una autoridad que no puede evitar que los funcionarios públicos sean tan cínicos? De nada sirve tener una ley que no puedo obligar a su cumplimiento. Enforcement, se dice en inglés. Una ley que no trae aparejado el mecanismo de enforcement, perdón por el pochismo, pero la palabra es tan sintética que es muy buena. Una ley que no trae aparejado el enforcement es una mala ley y nuestra legislación electoral está llena de prohibiciones que a la hora de la hora no se pueden cumplir. Entonces, de verdad yo creo que tenemos que pasar a un proceso de simplificación electoral. No para el 24, para el 30. Si Dios nos presta vida, diría mi mamá. Esperemos que sí, María. Esperemos que sí. Bueno, quedó en el chat nada más una pregunta de Tere y Toño, que decían que si podía explicar la eliminación de los plurinominales. Brevemente, porque ya estamos a tiempo de terminar esta conferencia. Dijimos que era hasta las 7:30, ¿no? Pero bueno, a lo mejor muy rápidamente podemos decir que los plurinominales son el elemento que evita que el que tiene el 51% se lleve el 100% de la representación, ¿verdad? Le da voz y le da representación a las minorías que no alcanzan la mayoría en algunas posiciones. Y esa es la lógica, ¿no? Pero bueno, tenemos una última pregunta, muy breve, por favor, Abelardo Cruz. Bueno, gracias. Nada más, doctora, ¿vamos a votar el día 10 o no vamos a votar el día 10? A ver, yo no soy nadie para decirle a la gente qué hacer. Le voy a contestar. Le voy a contestar. A ver, no se vale réplica. Al INE no le beneficia ni le perjudica que vayamos a votar. Al INE lo que le beneficia es que no aceptemos la crítica. Vayamos o no vayamos a votar, el INE va a ser criticado. No nos quepa duda, porque además lo hemos visto desde 2018 hasta ahorita. Yo lo que le diría es, si usted cree que beneficia al país ir a votar, vaya a votar. Si cree que no, no vaya a votar. Yo normalmente nunca digo cuál fue mi voto. En esta ocasión sí lo digo, no voy a ir a votar, porque me parece que nos están invitando a una farsa en una ratificación de mandato y no una revocación. Están mis opiniones expresadas de manera muy amplia en un debate al que me invitó Reforma, que salió el domingo pasado, y en una entrevista que acaba de sacar al público Latinus. Yo no voy a ir a votar, tengo mis razones. Ninguno de ustedes, por favor, diga que no fue a votar porque yo le pedí o le dije que no fuera a votar. Ahora sí que decídanlo, y al INE, diría Echeverría,
ni le beneficia ni le perjudica, sino todo lo contrario si nosotros vamos a votar. Yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, muy clara la respuesta. Y bueno, con esto concluimos este foro que ha sido grandemente exitoso por la exposición, por la interacción, por la concurrencia, por el tema tan vigente y tan importante para nuestro país. Y lo que procede ahora es darle las gracias muy cumplidamente a la doctora Marván por habernos hecho el favor de asistir como expositora aquí. Esperamos tener otras oportunidades de nuevas interacciones con ella. Y a todos ustedes que han estado aquí en su Zoom o en sus aparatos escuchando esta discusión, pues muchas gracias también. Es el momento de despedirnos, que todos tengan una magnífica noche y que el futuro sea mejor gracias a lo que hagamos nosotros. Yo tampoco voy a ir a votar, María. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el favor de su atención y muy buenas tardes.